Lo primero que vamos a ver un poco una explicación de cómo mostrar que CNF-SAT pertenece a la clase de complejidad NP. Entonces, la primera mitad, lo que está acá, es solo como recordatorio. Esto era mostrar que CNF-SAT estaba en XPTime. Entonces, lo que nosotros hacíamos era esta idea de una máquina que iba produciendo evaluación por evaluación. Entonces, primero producía la evaluación que manda todas las proposiciones a cero, la conectaba con la fórmula phi y después llamaba a esta máquina que resolvía el problema de evaluar, de ver si en el fondo esta evaluación que está acá satisface a esta fórmula que está acá. Entonces, si evaluaba verdad, con eso podíamos terminar porque ya sabíamos que la fórmula era satisfacible, en particular por esta evaluación. Pero si evaluaba falso, nosotros volvíamos a probar la evaluación siguiente, que es esta que está acá, y generábamos esta evaluación, volvíamos a evaluar y así sucesivamente. Si es que ninguna de las evaluaciones satisfacía la fórmula, íbamos a pasar en el fondo por las 2 elevado a n posibles evaluaciones, ¿cierto? Estamos asumiendo que el número de proposiciones en phi es n. Eh, y lo que nos daba entonces era un algoritmo exponencial. ¿Por qué era exponencial? Porque yo finalmente tenía que ir produciendo las 2 elevado a n proposiciones. ¿Cómo podemos reutilizar esta idea más la idea de no determinismo para dar un algoritmo que es polinomial pero no determinista? Lo que nos vamos a aprovechar es de esta máquina MB, que lo que hace es que computa todos los strings de un cierto largo, pero no los computa secuencialmente como esta máquina exponencial, sino que de alguna manera adivina el que tiene que generar. Entonces, si ustedes se acuerdan, las máquinas no deterministas, lo que pasaba era que había un árbol de ejecuciones y uno podía pensar de que las máquinas corrían todas las ramas de ese árbol al mismo tiempo, o bien que adivinaban la rama necesaria y la corrían. Esas son dos interpretaciones del no determinismo, ser capaz de hacer algo, muchas cosas a la vez, al mismo tiempo, o ser capaz de adivinar precisamente lo que yo tengo que encontrar. Entonces esta máquina lo único que hace es que va moviendo la flecha, recibe un string de puros 1 y a veces mantiene un 1 o a veces mantiene un 0. Esas son las dos posibilidades. Entonces, cada vez que yo muevo la flecha a la derecha, pude haber escrito un 1 o un 0. Y esas son dos posibilidades. Luego, para esta ejecución, tengo dos posibilidades, que era escribir un 1 o un 0 en la segunda posición y así sucesivamente. Lo mismo para esta ejecución, tengo dos posibilidades. Entonces, finalmente, en este caso son 2 elevado a 4, son 16 posibilidades, pero las escritas todas. Pero en general son 2 a la n posibilidades, ¿ya? Entonces, esta máquina no acepta nada, es una máquina que computa en el fondo este string. Sigue funcionando en tiempo polinomial. Para nosotros decir cómo funciona, nosotros tomamos el tiempo de la ejecución más rápida. En este caso, todas las ejecuciones tienen el mismo largo, pero tienen el largo 4. En general, las ejecuciones de esta máquina MB tienen largo n. Entonces, hay un largo. La distancia desde la raíz al árbol hasta la última ejecución es 4. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos con que la máquina funciona en tiempo polinomial. Es el largo de las ejecuciones. No nos importa el abanico hacia abajo, sino que vamos hacia allá. Em, Eso viene de la definición. Entonces, a mí, para una máquina no determinista, siempre me va a importar la rama más corta, que en este caso todas las ramas valen lo mismo. Entonces, esta máquina funciona en tiempo polinomial. ¿Cómo nos aprovechamos de eso? Lo que hacemos ahora, hacemos algo bien parecido, solo que lo hacemos de forma no determinista. Entonces, partimos con una fórmula phi que está codificada, y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a esta máquina MB al principio, y vamos a generar las 2 a la n posibilidades. Pero lo vamos a hacer en O de n, porque lo estamos haciendo de forma no determinista. Entonces, vamos a generar un árbol de posibles ejecuciones. Cada una de esas ejecuciones me va a llevar a un string distinto. Estos strings representan fórmulas. Entonces después, si nosotros después de tomar el fondo hacer mb y después de eso llamamos a eval, como se ve la cosa en el árbol de ejecuciones,
es que en cada una de estas ramas después viene la máquina que se encarga de evaluar, que se encarga de ver si es que esta fórmula que está acá eh, es satisfecha por esta evaluación. Si es que alguna de estas posibilidades es una evaluación que realmente satisface la fórmula, nosotros en este caso vamos a decir, no sé, si esta posibilidad acá es la que me servía, yo voy a decir acepto. Y por lo tanto vamos a considerar que esta máquina que está acá acepta al string codificación de phi. Solamente me basta una pura rama. ¿Cuánto me demoré? No me demoro, en el fondo no me interesa la amplitud de esta rama, sino que solo me interesa la distancia desde el input hasta que acepto. Y yo necesito en el fondo n pasos para ir generando esta evaluación. Necesitaba un poquito antes para meter este string de 1, pero eso es un detalle en el fondo. Necesitaba n pasos para ir generando esta evaluación y después necesitaba n cuadrado pasos para poder evaluar esta fórmula y por lo tanto esta cuestión es polinomial. Entonces esta máquina mv y después eval funciona en tiempo polinomial y es una máquina no determinista que está aceptando al lenguaje de todas las c sub phi satisfacible. Por lo tanto, CNFSAT está en NP. Si vamos a ser más específicos, ¿cierto? Esto demora O de n después de O de n cuadrado, entonces yo sé que esta cuestión está en n time de n cuadrado. Eso es siendo más específico.